Y feliz año 2020 para todos los que no pudieron estar en el servicio del 31. Lo recibimos aquí en casa, dándole lo primero al Señor. Y lo primero siempre, el Señor nos ha hablado en esta casa que lo primero determina el resto. Nosotros comenzamos y nos determinamos a darle lo primero a Dios, las primeras alabanzas, la primera adoración, las primeras palabras de agradecimiento al Señor, y de seguro terminaremos celebrando este año 2020. El que comienza adorando y agradeciendo a Dios terminará celebrando al final de este año. Amén. Así que feliz año para todos, un nuevo año 2020, una década que comienza este año, primer servicio del año, y como dicen muchos, o lo dice una canción, año nuevo. Sí, ¿cómo lo dice? Año nuevo, así lo dice una canción, y vida nueva. A veces lo cantamos y a veces lo decimos. Pues, hay muchos que se le movieron las piernas ahí en la silla. Casi que saca a bailar la esposa o la hermanita que está a su lado. Y listo, y se terminó el servicio. Sí, nos reímos y escuchamos la canción y de repente se nos despierta algo en nuestro interior. Pero un año nuevo no va a determinar o no hará que tengas una vida nueva. Si cada uno de nosotros no nos determinamos a hacer algo diferente, no tendrás una vida nueva. Tú y yo tenemos que determinarnos en este año 2020 a hacer algo diferente. Pastor, ¿y qué puedo hacer yo diferente a lo que he venido haciendo en el año 2019? Bueno, tú tienes que esforzarte más en este año 2020, porque a lo mejor te esforzaste, pero te esforzaste a media, no te esforzaste por completo. Entonces tienes que determinarte a hacer algo diferente, porque un año nuevo no hará una vida nueva si tú y yo no determinamos a hacer algo diferente. Yo tengo que determinarme en este año 2020 a hacer algo diferente. Y algo diferente como esforzarme, algo diferente como crear buenos hábitos en mi vida, porque hay hábitos destructivos que no te dejan avanzar, no te dejan alcanzar, pero hay buenos hábitos que es lo que te llevarán a alcanzar el éxito en tu vida y la prosperidad en tu vida. Y eso es algo diferente que podemos comenzar a hacer en este año 2020. Y no solamente esforzarnos y crear buenos hábitos, sino que tenemos que también ser consistentes en el esfuerzo y en crear buenos hábitos, porque nos falta consistencia muchas veces. Todos comenzamos un nuevo año diciendo, bueno, este año sí me comienzo a congregar, este año sí empiezo a orar, este año ya es verdad, voy a disciplinarme en mi comida, este año sí voy a comenzar a hacer ejercicio, este año sí voy a empezar en el gimnasio a levantar pesas, este año sí voy a hacer mi devocional. Y usted hace una serie de planes, sí, usted traza metas, traza sueños, que no está mal, allí usted lo empieza a analizar y usted dice, este año sí. Pero a veces nos falta consistencia, comenzamos a caminar y a hacer ejercicio y comenzamos el 10 de enero y ya los primeros de febrero ya se nos olvida seguir caminando. Comenzamos bien en nuestra parte alimenticia y ya después de febrero otra vez venimos con el desorden y falta consistencia. Por eso tenemos que determinarnos en este año 2020 a hacer algo diferente en nuestras vidas. Y todo tiene que ver con esfuerzo, buenos hábitos y ser consistente. Porque el esfuerzo es una palabra que está en la Biblia. Y a mí me gusta mucho en 2 de Pedro 1:5 cuando dice, por eso o por lo tanto, esfuércense por añadir a su fe virtud. Y a la virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción por Dios, a la devoción por Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si estas cualidades abundan en ustedes, evitarán que sean inútiles y improductivos en el reino de Dios. Mira como lo dijo el apóstol Pedro, esfuércense por añadir. Porque muchas veces tenemos fe, pero no tenemos moral de la fe que profesamos o predicamos. Y por eso el apóstol Pedro dice, esfuércense por añadir a su fe virtud. Esa palabra esfuerzo está muchas veces escrita en la Biblia. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Y todos tenemos que de una otra manera esforzarnos en este año y crear ¿qué? Buenos hábitos. Todos tenemos que crear buenos hábitos porque todos, al comenzar el año 2020, hacemos planes, trazamos metas, objetivos. Y no es suficiente colocarnos metas si tú y yo no creamos buenos hábitos. No es suficiente colocar metas, escribir las metas. Está mal, pastor, no, escríbela.
Pero aparte de que tú escribas tus metas para este nuevo año y que te vas a esforzar por alcanzarla, esos buenos hábitos, esas metas las tienes que escribir, pero formar buenos hábitos para poder alcanzar esas metas. Porque trazarse metas sin buenos hábitos es como un coche sin ruedas, no avanza. Porque los hábitos son las ruedas que te llevarán a alcanzar dichas metas. Por eso tú y yo tenemos que crearnos en este año 2020 buenos hábitos y esforzarnos para que esos buenos hábitos se mantengan en nosotros. Porque Dios quiere hacer en este año 2020, aun cuando los pronósticos están en contra, no son nada alentadores para nosotros, pero Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Dios lo quiere hacer. Pero lo que Dios está dispuesto a hacer, o esas cosas grandes que Dios dice que va a hacer en nosotros, estarán limitadas por aquello que tú y yo no estamos dispuestos a hacer. Y a veces escuchamos, Dios quiere hacer grandes cosas y todos, amén, gloria a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en nosotros, amén. Pero estas cosas o estas grandes cosas que Dios quiere hacer estarán limitadas si tú y yo no estamos dispuestos a hacer lo que nos toca hacer. Estarán limitadas. Por eso tenemos que en este año hacer esfuerzo, crear buenos hábitos y ser consistentes, aún en contra de todo pronóstico. Y este es el tema que le quiero hablar y así es el título del mensaje: contra todo pronóstico. Y está basado en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22. Y cuando usted escucha la noticia o lee la noticia o va a la prensa o la escucha por televisor, usted ve que los pronósticos para Venezuela no son nada alentadores. Todo está en contra. Y hubo un hombre y una pareja que Dios calificó para caminar en contra de todo pronóstico, en contra de toda probabilidad humana. Una pareja y un hombre que fueron calificados por Dios. Y si hay una nación y una iglesia calificada por Dios para caminar y avanzar en contra de todo pronóstico, somos usted y yo. Es la nación de Venezuela. Usted y yo estamos calificados por Dios, así como tuvo Abraham y Sara calificados para caminar en contra de todo pronóstico, así estamos calificados usted y yo para este año 2020. Pero esto tiene que ver con fe, hermano. Usted tiene que creer de lo que Dios dice, eso se va a cumplir. Y escuche Romanos 4:16, entramos en el tema. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Dios sea firme para su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El versículo 17 dice: te he puesto, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esta es la historia de un hombre llamado Abraham. El apóstol Pablo aquí lo está enseñando en ese tiempo a los romanos, y hablaba de este hombre que tenía los pronósticos en contra para la promesa que Dios le había dado a él y a Sara al decirle: te he puesto como padre de naciones. Pero el primer versículo de la Biblia, o el versículo 16 de Romanos, dice: por tanto es por fe, para que por gracia
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La clave, mis queridos hermanos, para este año 2020, contra todos los pronósticos que estamos viviendo, una de las claves es creer. Creer tiene que ver por fe, tiene que ver con fe. Y usted tiene que desarrollar la fe en este año 2020, perdón. Usted tiene que desarrollar esa fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo la desarrollo? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios, eso está en Romanos 10:17. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Por eso en este año 2020, cuando usted inicia el primer servicio del año, escuchando la palabra de Dios, usted está alimentando su fe, su confianza en el Señor. Y una de las claves contra todos los pronósticos que estamos viviendo es creer. Abraham tuvo que creer y ejercer la fe aún en contra de los pronósticos, aún en contra de todos los pronósticos y toda probabilidad humana. Tuvo que ejercer la fe, y cuando él ejerció la fe, dice la Biblia que la gracia de Dios se manifestó sobre él y sobre su vida, sobre él y sobre Sara. Abraham tuvo que ejercer la fe, y no solamente él ejerció la fe. Cuando él ejerce la fe, dice que las promesas de Dios se activaron sobre su vida. Y cuando la promesa de Dios se activó sobre Abraham, también dice que traspasó su linaje y su descendencia. Y por una acción de Abraham, toda su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, fueron bendecidos. Pastor, ¿y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Si tú y yo no ejercemos la fe, en este año 2020, la gracia de Dios y el favor de Dios no se va a manifestar. Pero cuando tú y yo nos determinamos a ejercer la fe en estos tiempos difíciles, en contra de todos los pronósticos, en contra de toda la probabilidad humana, cuando tú y yo ejercemos la fe, las promesas de Dios se activan a favor tuyo, se hacen firmes en tu vida, se hacen firmes en tus manos. Y cuando la promesa de Dios se hace firme en nosotros por nuestra fe, dice que esas promesas van a traspasar a nuestra generación, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, por 1000 generaciones. Y cuando nosotros accionamos en fe, como accionó Abraham, por una acción de él, todas las familias, o por la acción de Abraham, todos sus hijos y toda su familia fueron bendecidas. Por la acción de nosotros de fe, nuestra familia va a ser bendecida. Y no solamente la familia, sino que van a ser benditas toda la familia de la tierra. Porque el Señor le dijo a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, le dijo: por ti serán benditas toda la familia de la tierra. Pero nosotros tenemos que accionar en fe, aún en contra de todos los pronósticos. Abraham tenía todos los pronósticos en contra. Pastor, ¿y a dónde va eso? Porque el Señor le hace una promesa, y en el versículo 17, Él le dice a Abraham: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Te he colocado como padre de mucha gente. Como padre de naciones, le dijo el Señor, delante de Dios. Y dice la historia: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existiese. Abraham, cuando fue llamado por Dios y fue llamado a ser padre de naciones, dice que Abraham creyó contra todo pronóstico. ¿Por qué Abraham creyó contra todo pronóstico? Porque los pronósticos para Abraham y Sara estaban todos en contra. Y usted se va a ir dando cuenta a medida que desarrollemos el mensaje. Pero una cosa que Abraham hizo, cuando Dios le dijo: te he puesto como padre de naciones, es que él creyó. Por eso la primera clave en contra de todo pronóstico es creer. Dígale que está a su lado: cree. Porque muchas veces hablamos las promesas de Dios y hablamos lo que Dios habla, pero no lo creemos. Y Dios le dice a Abraham: te he puesto como padre de naciones. Y Dios nos dice a nosotros también: te he puesto como luz del mundo, como sal de la tierra. Te he puesto para que discipules naciones, y por medio de ti la familia de las naciones y de esta tierra sean bendecidas por medio de ti. Dios nos ha colocado también con una misión, igual que se la colocó a Abraham. Igual como le dijo a Abraham, nos dice a nosotros: Dios nos ha puesto para discipular naciones y enseñarle a obedecer a otros lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Y usted se lo cree que Dios lo colocó aquí como sal de la tierra, como luz del mundo. Y a veces lo hablamos y usted le dice: nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Estamos aquí para discipular naciones, pero usted se lo cree verdaderamente en su interior. Porque a veces lo declaramos, pero no lo creemos. Y aquí la clave es creer, confiar, no dudar de lo que Dios dice de nosotros.
Porque también Dios dice, somos linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Él para proclamar las maravillosas obras de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Eso somos nosotros. Y Dios se lo dijo a Abraham, te he puesto como padre de naciones. Y Abraham creyó, tanto que creyó Abraham que empezó a hablar como Dios le empezó a hablar a él. Abraham era en aquel tiempo, Dios le dijo, eres Abraham. Abraham significaba, cuando estaba sin la M, creo, que es la diferencia, sin H, Abraham, era padre enaltecido. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes, padre de naciones, padre de mucha gente. Y cuando Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo que era padre de naciones, Abraham empezó a hablar como Dios hablaba. Empezó a confesar y a hablar lo que Dios le estaba hablando a él. Y empezó Abraham a contárselo a sus amigos, a decirle a la gente lo que Dios le había hablado. Se lo contó a Sara y dice que Abraham rayaba en lo ridículo. O sea, Abraham delante de la gente era un payaso. Lo tachaban como una persona ridícula, loco. Porque comenzó a hablar algo que estaba en contra de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, serás padre de multitudes, y Abraham no tenía hijos. Y a la edad que tenía Abraham, y la matriz de Sara, que era estéril según la historia, tenía todos los pronósticos en contra, hermano. Los pronósticos para Abraham no eran nada alentadores. Pero Abraham creyó y comenzó a hablar como Dios hablaba. Y lo tachaban como loco, como ridículo. Cuando sus amigos los miraban o él les comentaba a sus amigos y les decía, Dios me ha dicho que voy a ser padre de naciones. Voy a ser padre de multitudes. La gente lo miraba y los amigos y la familia de seguro lo miraban y le decían, este está loco, este es un payaso. Ahora sí es verdad. Mira cómo está, ya no tiene ni fuerza. Mira a Sara, tiene todo caído, tiene la muela caída, pelo caído, pecho caído, tiene todo caído. Da lástima ver a Sara, decían los amigos. Porque cuando tú y yo, una enseñanza para nosotros, cuando tú y yo empezamos a hablar lo que Dios habla, la gente nos va a tachar como locos. Nos van a decir payaso, nos van a decir ridículo. ¿Cómo vas a creer tú que en estos tiempos, contra todos estos pronósticos, nuestra nación o tu familia va a ser transformada por el poder de Dios? ¿Cómo crees tú eso? ¿Cómo te vas a creer tú? ¿Vas a decir tú que eres la luz del mundo, sal de la tierra, que te llamó Dios para discipular naciones, que vas a ir por las naciones a predicarle al mundo? Y la gente te empieza a tachar como loco, como payaso. ¿Cuánta gente a nosotros, aún nuestra propia familia, a veces por nuestra fe, nos dice que somos locos? Por eso nos dicen que a veces somos demasiado religiosos, sí. Porque empezamos a hablar lo que Dios nos dice. Cuando la pastora Milex y yo comenzamos a hablar lo que Dios nos habló a nosotros, que éramos estériles como era Sara, porque ella era estéril, no podía tener hijos y muchos lo saben aquí. Cuando Dios nos habló a nosotros y nos dijo que los que confiamos en Él no seríamos avergonzados, nosotros comenzamos a hablar lo que ya Dios nos estaba hablando a nosotros. Y la gente nos tachaba como locos. ¿Por qué nos tachaba como locos? Porque iban algunos a la casa y cuando veían en el cuarto o veían en la sala un niño con unos teteros y decían, ¿y esa foto es quién? Ese va a ser el hijo que Dios prometió que nos iba a dar. Ahora sí es verdad que el pastor Marlon y la hermana Milesa se volvieron locos. Cuando usted dice que Dios nos va a hacer prosperar en estos tiempos difíciles y que nos hará en abundancia, te van a tachar como loco. Que tu marido, tu familia va a ser restaurada, tu economía va a ser restituida, que tú vas a abrir negocios, que vas a alcanzar empresas, que vas a lograr tu casa, que Dios te creó y te diseñó para tener éxito, te van a tachar como loco. Es solamente estar en la iglesia, es solamente venir y decir que eres cristiano, que estás en la iglesia Buenas Nuevas, te van a tachar como loco. Y así tacharon a Abraham. Y le dijeron, no, Abraham se volvió loco. Mira, Abraham le decía a sus amigos y lo tachaban como ridículo. Y le decían, ahora sí es verdad que Abraham después que se metió a evangélico se volvió loco. Y que padre de naciones, si todo lo tiene muerto. Pero si hay una oportunidad, mire, para que nos tachen como locos en estos tiempos y hablar como Dios habla, en Venezuela es hoy, es ahora, no es mañana. Esa es la mejor oportunidad
para hablar como Dios habla. Estamos en el mejor momento, en el mejor tiempo. Para parecer loco y comenzar a hablar como Dios habla. Porque ahí dice la Escritura que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios da vida a lo que está muerto. Lo que quiere decir es que Dios da vida a los muertos. Esto es que no hay nada imposible para Él, quiere decir todo esto. Porque cuando usted y yo vivimos creyendo y confesando la palabra, todo lo que está muerto, está a punto de morir, va a resucitar. Cuando Abraham comenzó a hablar lo que Dios le había hablado, todo lo que estaba muerto en él, que usted sabe lo que estaba muerto en Abraham y lo que estaba muerto en Sara, dice que comenzó a resucitar. Cuando usted y yo comenzamos a confesar y a creer lo que Dios nos habla y a hablar lo que Dios habla, todo lo que está muerto en ti, la economía, la relación, el amor en tu casa, todo lo que está muerto, está a punto de morir, Dios lo va a resucitar. Pero la clave es que tú tienes que comenzar a hablar como Dios habla, a creer lo que Dios te dice. Y aún, por eso esta es la oportunidad para hablar lo que Dios dice a favor de nuestra nación. Dios dice, porque este es el año 2020, el año gemelo. Este es el año donde habla una doble porción de unción sobre tu vida, una doble restitución, una doble bendición sobre tu vida, doble sabiduría. Este es el año donde habla una doble restitución en nuestra nación Venezuela. Este es el año 2020, el año gemelo. Porque son iguales, 2020, son mellizos. Y este es el año donde usted y yo debemos hablar lo que Dios habla. Dios tiene cosas grandes para nuestra nación Venezuela. Dios va a levantar esta nación, la va a restituir, la va a restaurar. Si la economía estaba muerta en nuestra nación, Dios la va a resucitar. Si las empresas estaban muertas, Dios la va a levantar y la va a resucitar. Si hay algo que está a punto de morir en nuestra nación, Dios la va a resucitar y la va a levantar. Si la educación, la salud ha estado muerta, Dios la va a resucitar y la va a levantar en el nombre de Jesús. Este es el mejor momento, iglesia, para hablar lo que Dios dice que debemos hablar. Cosas grandes vienen para nosotros, cosas grandes Dios tiene para nosotros en este año 2020. Por eso la clave contra todo pronóstico es creer y confesar contra toda probabilidad humana. Y una tercera clave contra todo pronóstico es que debemos fundamentar la esperanza en el eterno. La Biblia dice en el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto se lo dijo el Señor nuevamente en Génesis 12:3 y se lo dijo también en Génesis 17:5. Va a ser padre de multitud de padres de mucha gente.